Buenas noches, compañeros unadistas. Vamos a hacer la presentación de la tarea número 4 del trabajo Cultura Política llamado Conclusión. Los integrantes del grupo 149, Daniel Steven España y Diego Fernando Robi. A continuación vamos a argumentar en lo contextual y lo conceptual sobre el sector social campesino relacionado con la cultura política. El sector social campesino, ¿por qué se considera que la temática escogida es pertinente? Porque el sector social campesino a nivel nacional tiene gran importancia por sus grandes problemas de exclusividad, de acuerdo a las políticas agrarias defectuosas que se han generado sobre el tiempo y este grupo o sector social ha sido desfavorable de acuerdo a estas políticas. El sector social campesino como temática investigado, de acuerdo a la participación política y la democracia en Colombia. Colombia, teniendo en cuenta que Colombia es un país democrático, permite que todos los sectores sociales se expresen de acuerdo a su cultura, etnia, razas. Entonces, permite su participación y por sus grandes integrantes o participantes es un grupo pues amplio que influye mucho sobre la participación democrática, dando como resultados en encuestas o consultas de opinión pública. El sector social campesino, ¿por qué el periodo se ha delimitado? Permite mayor comprensión, porque en el Catatumbo de los años 96 al 2013 se presentan grandes problemas de acuerdo a las políticas de la época, donde surgen grupos armados que empiezan a desplazar a los sectores sociales campesinos hacia las ciudades, generando conflictos entre ellos mismos, y de esta manera, pues, el sector social comienza a formar asociaciones, grupos para hacer diferentes manifestaciones. En este periodo se comprende pues que hay un gran conflicto de acuerdo a la situación agraria que vive el país y de acuerdo a esto pues permite influenciar el Catatumbo como una zona de grandes protestas, de influencia social campesina sobre las políticas agrarias del país. El sector social campesino, ¿por qué se selecciona este espacio geográfico? Porque de acuerdo pues al, a los conflictos de los grupos armados, empezaron a aparecer autodefensas, grupos armados al margen de la ley, y en esta zona, por ser un sector agrario de amplia estructura o potencial agrario, es explotado por compañías internacionales como las petroleras y el sector campesino geográficamente pues no es beneficiado de su zona y esta selección se la hace sobre ese punto geográfico porque permite detallar diferentes contextos sociales, culturales, políticos y económicos. El sector social campesino dentro del contexto histórico, pues permite reflexionar sobre diferentes fechas importantes, como la del 99, donde la crisis por la aparición de grupos paramilitares se ve altamente afectada a esta zona por desplazamiento, empiezan a haber desapariciones de los integrantes de los grupos sociales, por ejemplo en el 2000 cuando se empezó a fumigar aspersiones de glifosato en los cultivos, ya que el conflicto los llevó a sembrar cultivos ilícitos, entonces comienzan temas de fumigaciones, y por ser influenciado entre grupos al margen de la ley, esta zona se vuelve de importancia o objetivo militar pues para el Estado. Y el tema del bunco calero, donde los campesinos empiezan a trasladarse a estos sectores de sembrar cultivos ilícitos porque las autodefensas o los grupos paramilitares empezaron a desplazarlos. Históricamente, pues dentro del contexto hay una amplia información que se puede encontrar sobre las políticas deficientes que han generado grupos margen de la ley y desplazamientos de estos campesinos. Compañero Daniel. Buenas noches, compañeros jornalistas. Les voy a continuar la presentación
Bueno, entonces, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, se presentan los campesinos y sus núcleos familiares o la población afectada, ¿cierto? Y pues los actores relevantes, pues aquí están los grupos armados, como que son la FARC, el ELN y el EPL, y además los grupos neoparamilitares que se disputan el dominio militar. Bueno, también se presentan otros actores que son los pequeños productores y además otros actores que sobresalen los grupos armados legales. Me cambia la presentación, compañero Diego, por favor. Bueno, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Bueno, se presentaron hechos históricos como las fumigaciones por aspersión de glifosato en los años 90, lo cual motivó a la realización de dos grandes movilizaciones campesinas emprendidas entre los años 1996 y el 98. También se presentaron marchas que realizaban principalmente buscando la paz debido a las amenazas, los asesinatos de líderes sociales. Y en los años 1996 hasta el 2000, la población campesina estaba siendo atacada principalmente por armados y la fuerza pública. Entonces empezaron a exigir respeto hacia la vida de las personas. En la misma época, pues empezaron a aparecer los primeros cultivos de coca en el país. ¿Me cambia la presentación, compañero? ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, en cuanto a los asesinatos de los líderes sociales, ha aumentado en Colombia, ¿no? Pues según datos de restitución, eh, la sola categoría de asesinados en cuanto a líderes sociales aporta más de 60 víctimas por año, es decir, más de víctimas por semana. Y esto pues debido al actual gobernante, pues simplemente ha ignorado todo el desarrollo normativo de la re- como referencia a la defensa de los. ¿Me cambias la presentación, compañero? Bueno, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, principalmente se enfoca en el comportamiento de los individuos, de una comunidad, es decir, la forma de actuar de las personas en un lugar común, donde se destacan los valores, eh, los diferentes valores, sus acciones, en fin. Y bueno, la importancia de este sector se refleja principalmente en la economía del país, donde la cultura política juega un papel importante, ya que es la forma de actuar de los campesinos, donde está toda la economía del país a través del sector campesino. Compañero, me cambias la... Bueno, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, la construcción de la democracia permite entender, respetar, socializar los diferentes puntos de vista. Ten en cuenta que Colombia es un país de producción tropical, hortícola, que abarca un gran número de áreas y habitantes. Y bueno, de esta manera, pues este sector aporta una variabilidad de posicionamiento cultural, social y político. Eh, Me cambias la... Ok, en cuanto a las conclusiones, nos deja la investigación, pues el sector campesino a lo largo de la historia ha sido vulnerado en sus derechos, pues el gobierno ha tratado de llegar a acuerdos, pues sin embargo, este los incumple y por suerte la lucha entre grupos armados sigue aumentando y todo esto como consecuencia hace que personas del sector campesino sean desplazadas, asesinadas. Bueno, otra conclusión, se evidencia que el sector ha sido golpeado en cuanto a bajos precios en la comercialización, pues es la parte socioeconómica que el campesinado se encuentra en quiebra. Ya, un ejemplo claro es el TLC, pues se importan más productos a la canasta familiar que los que se exportan o se consumen nacionalmente. Bueno, aquí pues les las referencias bibliográficas
Y bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.